aburres? Como un oso. ¿Los osos se aburren? Como osos. Eso es absurdo. Los osos se aburren como osos porque son osos. Tú te deberías aburrir como ser humano porque eres un ser humano. ¿Perdón? Quiero decir que la obra humana está llena de estupideces. ¿A quién se le ocurriría comparar por primera vez su aburrimiento con el de un oso? Porque decimos que un oso se aburre. No, es una metáfora. Las metáforas son solo excusas para esconder nuestra estupidez. Decir que un oso se aburre es como decir que las hormigas son comunistas. Bueno, nuestra pieza es El oso se aburre, de Salva Ferriol. Ella es Elena Font, yo soy Sergio Caballero, y lo que el público se va a encontrar en este pequeño saloncito son la relación de una pareja donde a partir de una excusa simple como es la frase de me aburro como un oso, empieza como una batalla dialectal entre pues, esta pareja, ¿no? Que empiezan a... Hay una frase que ella dice que es las metáforas son solo excusas para esconder nuestra estupidez. y a partir de esa cosa que tenemos los humanos de no enfrentarnos a la realidad que siempre vamos enmascarando, pues empieza a salir todo. Este pequeño bioparque, esta arca de Noé, aparte de los dos animales que estamos aquí, pues hay osos, hay pingüinos, hay monos pelaplátanos, o sea, sale todo a flote. No vamos a desvelar qué pasa, ¿vale? Pero sí que es lo que yo considero una pieza de teatro bastante cerrada, donde el público puede pasar por comedia, drama, una cosa así como nostálgica, y entonces es como hacer bastantes loopings dentro de lo que es la guía para el espectador. Expresar nuestro aburrimiento. Vale, no me aburro como un oso. No, me aburro como un oso. ¿Cómo quieres que me aburra? Venga, dime. En tal de que te calles, estoy dispuesto a aburrirme como lo que tú quieras. ¿No entiendes nada? Cierto, no entiendo nada. Es lo más sensato que has dicho en los últimos minutos. Pues mi personaje se llama Carmen y pues Carmen es una chica despierta, es una chica inteligente y que piensa sobre todo y que piensa bastante. Entonces, como decía Sergio, a través de la excusa de las metáforas con animales, como bien se titula la obra El oso se aburre, pues empieza una pequeña dialéctica entre los dos y una discusión pues que para cambiar puntos de vista de su relación y para intentar arreglar aquellas cosas que están mal o intentar explicarse entre los dos. Porque es como que ella intenta explicarle que recurrimos a cosas simples de metáforas en la vida, que no nos calentamos la cabeza para solucionar las cosas. Y más o menos trata de eso sin desvelar nada. Creo que no he dicho nada que tenga que desvelar. Vale. De hecho, Juan, que es un personaje, la pareja, pues es más básico, pues, de alguna manera. Creo que está más acomodado en esta relación de pareja y no ve problema allí donde a lo mejor para ella a lo mejor no es un problema, pero sí que es una circunstancia diferente, ¿no? Él se hace la picha un lío porque no le sigue su razonamiento, no le sigue y al final pues poco a poco le sigue y a lo mejor se encuentra cosas que no le gustaría, ¿no? Pero esto siempre con mucho humor, tanto desde la ternura como en el drama, el humor está en toda la pieza. Empezaba a sentirme mal de imaginarme ahí los ositos tan tristes, ahí melancólicos y aburridos, ¿eh? Gracias a ti ahora quedo mucho más tranquilo, sabiendo que los osos no se aburren, que se pegan unas fiestas de que te cagas. Bueno, de ahí la gran expresión, me estoy divirtiendo como un oso. Sigue sin entender nada. ¿Sí? ¿De qué no entiendo nada? ¿De osos? No, de la naturaleza humana. De la naturaleza. Bueno, si queréis venir al microteatro, más que si queréis tenéis que venir, aquí está la pieza El oso se aburre, de Salva Ferriol. Bien, con Elena, con Sergio. Dirigido por este señor, por Sergio Caballero. Aquí en este saloncito, si queréis ser animales de compañía, igual que estos dos personajes, os esperamos para que lo paséis bien. Y yo creo que para que os vayáis con una sensación así de haberlo pasado bien. Estaremos todos los jueves, viernes y sábado, a partir de las 11, en sesiones golfas en la sala 1. 4 el jueves y el viernes y el sábado 6. 6. Pues nada, que os esperamos. Venga, va, veniros. Venirse ya. Venirse.